Ya estamos de regreso, Avid, y ya, vean, me encantan los muñequitos ahí todos felices, porque de eso vamos a hablar del negocio de la música. Mi nombre es Arturo Saldívar y estoy aquí conduciendo con Ale Rueda, que ha estado también en algunas conferencias y ponencias del día de hoy, el primer día de Beat, miércoles 19, mañanas otra vez todo el día con muchos conferencistas más, pero bueno, pasemos a la que ahorita nos toca porque está bien interesante. Tenemos un invitado pues muy importante dentro de la industria, tiene muchos años, sabe muchísimo de música, de periodismo musical, del negocio de la música como tal, y para mí es un gusto que esté por acá en Beat y que haya aceptado esta invitación a dar una conferencia y lo vamos a presentar. Él es Benjamín Salcedo, es el director general de Rolling Stone México, de la revista más importante de música, y además también forma parte del team Explora Música, que pasa en el 106.5 de FM, donde está con varios conductores hablando evidentemente de música. Más ha escrito libros, bueno, es de verdad una enciclopedia de la música cuando se trata de estos temas del negocio. Así que, mi querido Benjamín, bienvenido a Beat, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, Arturo? ¿Cómo estás? Muy bien, yo a todo dar, ¿cómo vas? Qué gusto saludarte. Pues aquí feliz de estar con ustedes. Oye, gracias por eso de que tengo muchísimos años. Este, te pasas, ¿eh? Bueno, pero me refiero a que es que has trabajado en muchas cosas, mi querido Benjamín, que está Eso sí. buenísimo que vengas a compartirnos todo lo que has hecho. No, pues un placer, mi estimado Arturo. Ya sabes que siempre que me invitas a algún lado, ahí ando, con todo gusto. Y más en una Perfecto. experiencia como esta de Beat. Qué bueno, la verdad es que está ¿Mm? padrísimo porque se han venido muchos líderes, tú mismo me lo dijiste, hay muchos colegas, gente que conozco en la industria que está dentro de Claro. BID, y qué bueno que también estés acá para dar una ponencia. Entonces, si quieres, te dejo ya con el escenario, nos vemos en un ratito para preguntas y respuestas y le vamos dando a tu conferencia. ¿Te late? Me parece perfecto. Perfecto. Ahora sí que el escenario del público de BID es tuyo. Bienvenido a BID, mi querido Benjamín. Ahorita nos vemos. Gracias, Arturo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos. El día de hoy vamos a platicar. Vamos a platicar de la música como negocio. Me imagino que la mayor parte de los que están viendo estas conferencias, pues son gente que se está interesando en dedicarse a alguna rama dentro de alguna de estas experiencias que cada uno de los ponentes presentamos. Y yo quise hablar de la música porque la música es muy curiosa, ¿no? ¿Quién o quiénes viven de la música? Es algo interesante porque mucho podría pensar en el músico, primero que nada, y nada más equivocado que eso. Hay muchísima más gente que vive de la música y a veces vive mucho mejor de ella que el mismo músico que la crea o la ejecuta. Vamos a remontarnos un poco a los inicios del negocio de la música. La música empieza a ser negocio. eh, pues ya en el siglo XX. Antes de eso no era un negocio ser músico. Pregúntenle ustedes cuando tengan oportunidad, ya sea por cuija o alguna otra forma, a los grandes, a los célebres, a Beethoven, a Mozart, a todos ellos. Pobres, se morían de hambre. Tenían que depender de un mecenas que los invitara a tocar en algún lugar y gracias a ello pudieran ellos pues, tener algunos ingresos. Tenían que irse a las plazas públicas a presentarse para tener ingresos de otra forma. El músico no vivía de su música. Eh, hasta que aparece la industria discográfica. Cuando aparece la industria discográfica cambia absolutamente todo. La industria discográfica, que es el poder grabar al artista, el poder vender el producto del artista, ahí empieza un negocio, lo que es realmente el negocio musical y la industria musical como tal. En los inicios, obviamente, los grupos comenzaban a presentarse en donde quiera que tuvieran ellos alguna oportunidad. Llámenle cabarets, centros nocturnos,
fiestas particulares, en donde quiera que fuera una primera posibilidad, ahí lo hacían. Los que tenían la suerte de grabar un disco empezaban un poco a entrar en un terreno ya diferente que es la industria discográfica, pero los que no vivían de las presentaciones, de dar giras, de salir y hacer shows y tocar, les recomiendo una película que se llama The Green Book, seguramente algunos de ustedes ya la habrán visto, ganadora de un Oscar, en la cual un músico negro pues, tiene que andar de gira para poder generar ingresos para su familia, ¿no? E incluso en una época en la cual ser un músico de color pues no estaba bien visto, no podía entrar incluso a comer a los restaurantes a donde él iba a presentarse, a donde él iba a tocar, porque no estaba permitido. Pero así comenzó todo este tema, hasta que empiezan las compañías discográficas a grabar a los artistas y a vender el producto de las grabaciones de estos artistas. Entonces, los primeros que empiezan a ganar y a vivir de la música, pues son las compañías discográficas junto con los músicos. El músico siempre se ha quejado de que se le da muy poco de las ganancias que obtienen las compañías discográficas. Las compañías discográficas obviamente tienen su razón y su motivo y implica una gran inversión el poder sacar un disco y ponerlo a la venta y hacerlo del conocimiento del público. Y después de esto, tal vez otras de las personas que empiezan a ganar dinero en un principio son los promotores, ¿no? Si tú tienes un salón, si tienes un cabaret, si tienes un lugar en donde se pueden presentar los artistas y tú eres el promotor del concierto, pues ahí empieza un negocio. Pero bueno, empiezan a surgir de repente nuevas ramas de diferentes opciones en donde se puede ganar dinero de la música, no solo tocándola o haciéndola. Y obviamente aparece el siglo pasado, sobre todo en la segunda mitad del siglo pasado, una industria que es importantísima, que es la industria radiofónica, la radio. La radio se convierte en uno de los principales ganadores del negocio de la música, de diferentes maneras, obviamente, ¿no? No quiero hablar de ninguna que sea ilegal, pero de las legales, pues ellos venden publicidad, ellos tienen una programación, ellos reciben pautas comerciales con las cuales mantienen una programación, ya un equipo trabajando en las estaciones de radio y por medio de la radio nosotros nos enteramos de los discos, de los artistas, de los lanzamientos más recientes, principalmente de aquellos que tienen compañías discográficas. Los que no lo tienen no gozan tanto de ese beneficio. Pero así va evolucionando todo el negocio musical hasta que de repente nos empezamos a dar cuenta de que hay por ahí un ganador muy discreto del cual vamos a platicar en un momento. De los años 50 a los años 90 aproximadamente, el músico gana dinero de lo que hace, gana dinero de sus creaciones, de sus discos, de su obra. Em, Podemos verlo, ¿no? Digo, Michael Jackson le alcanzó para comprar lo que le daba la gana, compró el catálogo de los Beatles, bueno, se lo cedieron durante un cierto tiempo, tenía un parque de diversiones para él solo, tenía muchos millones de pesos, ¿no? No se diga Elvis Presley, no se diga Sinatra, no se digan estos grandes artistas, incluso en México. Pues sabemos de muchos grandes artistas. Un caso muy curioso, Luis Miguel, que tenía un capital enorme, ganaba muchísimo dinero y eso que él era únicamente intérprete, él no ganaba por derechos de autor, él solo ganaba por interpretación y venta de discos, pero los artistas ganaban mucho dinero durante los años 60, 70 más que nada y en los 80 en su apogeo, ¿no? Fue una época gloriosa de la música. Ahorita vamos a platicar un poco por qué fue tan redituable para los artistas, para las disqueras y para todo el mundo, la música durante los años 80 y 90. El artista, como les decía, ganaba de las regalías de la venta del disco. Igual lo hacían los autores, obviamente, por medio de los derechos de autor, ganaban una muy buena cantidad de dinero. Empezaron a ganar los artistas
empezaron a ganar utilidades por las giras y por los conciertos. Y aquí empieza una derrama económica muy interesante, porque cuando nosotros pensemos en los años 60, se hacían giras pequeñas, cosas muy discretas. Ustedes recordarán, por ejemplo, artistas como los Beatles, pues no hacían giras mundiales, vinieron de Estados Unidos, perdón, porque está de este lado del Atlántico, por eso digo vinieron, cruzaron el Atlántico únicamente a Estados Unidos, y ya, no pasaron de ahí. En Europa llegaron a ir a algunos países europeos, ahí sí se movieron bien, pero no eran giras mundiales en los años 60. Esto comienza posteriormente, ya cercano a los años 70, cuando los grupos empiezan a hacer grandes espectáculos, grandes shows, grandes giras. Y ahí podríamos pensar en una infinidad de artistas que pusieron este ejemplo. Los Rolling Stones es uno de los grandes ejemplos, pero por ejemplo, un grupo que tal vez no es el mejor grupo del mundo, ni hace la mejor música del mundo, pero sin embargo, sí tuvieron una visión para hacer un espectáculo muy grande, fueron por ejemplo Kiss. Kiss fue un grupo que se manejó muy interesantemente en cuanto a la mercadotecnia y en cuanto al espectáculo en vivo. Hicieron de los shows algo verdaderamente atractivo que la gente quería irlos a ver, y sacaban una cantidad de merchandise que los jóvenes, los niños en esa época, todos queríamos tener los juguetes de Kiss y comprar todo lo de Kiss, y empezó a entrar nuevos elementos en este negocio musical, ¿no? Y dentro de estos nuevos elementos, pues obviamente el promotor de los conciertos se vuelve una figura fundamental. Y digo que hay una derrama económica interesantísima, porque el promotor, al hacer esto, lo que deriva es que cuando haces un show, tú le das trabajo a los que te ponen el escenario, a los que ponen las luces, a los que se encargan de los servicios. Es una cantidad de gente enorme. Ya tendrán oportunidad de escuchar algunos otros ponentes. Por ahí está Armando Calvillo, gran amigo y muy querido de Ocesa, que les platicará toda la cantidad de gente que se necesita involucrar en armar un concierto. Y si esto lo repetimos todos los días, porque las giras de los grandes artistas así son, se repiten, descansarán uno y tocan dos, o descansan dos, tocan uno, pero es una generación constante de esta actividad y de fuentes de trabajo y de derrama económica de dinero. Cuando los artistas hacen una gira, no solo pues, vas y ves el show, compras mercancía, compras comida, bebida. Muchos salen y compraban discos, compraban los CDs, y en fin, había una gran cantidad de involucrados que dentro de este negocio de la música se veían beneficiados, ¿no? En la conferencia anterior platicaban un poco todo el equipo que trae un manager, toda la gente que acompaña al management de un artista, y es una cantidad importantísima de gente, y todos ellos son parte de este negocio, todos ellos viven de la música y viven tal vez del artista, de la creación del artista que están promoviendo. Pero dentro de todas estas cosas, creo que vale la pena mencionar algo. Hay unos grandes ganadores que casi nunca nos damos cuenta de lo importante que son, de lo mucho que ganan y de lo discretos que están ahí escondidos tras bambalinas. Y les voy a hablar principalmente de los productores de equipos electrónicos. ¿Por qué? Bueno, simplemente pensemos en los años 50, cómo escuchábamos la música. Digo, yo todavía no nacía, pero lo he visto, ¿no? La música se escuchaba por medio del radio. Toda la gente compraba un radio. ¿Y quiénes hacían los radios? Bueno, pues hay una gran cantidad de marcas que se pueden adjudicar, pero todas ellas vendían sus radios y la gente los compraba y todo el mundo tenía su radio. Y los tocadiscos, ahí también había muchas marcas que tenían sus tocadiscos. En esa época se usaban unas consolas así enormes que ocupaban la mitad de la sala y que las tías normalmente decoraban con figuritas de Yadro y una que otra carpetita para poner alguna cosa atractiva en ella. Ahí se escuchaban los discos y ahí se escuchaba el radio en los años 50 y 60. Posteriormente,
el tocadiscos se vuelve un aparato independiente y ya para tener un equipo de sonido tenías que tener tu tocadiscos y un amplificador y unas bocinas. Entonces, pues obviamente todos los que queríamos oír música comprábamos esos aparatos. Entonces, ¿quiénes eran los beneficiarios? Pues bueno, había muchísimas marcas muy importantes que hacían tocadiscos, bocinas, amplificadores, etcétera. De pronto surgió un fenómeno muy interesante que fue la llegada de la tecnología de la cinta magnética. La llegada de la tecnología de la cinta magnética llegó primero con un formato que se llamaba 8-track, que muchos de ustedes, los más jóvenes, seguramente les ha de sonar esto como a una lucite, y sí, era bastante poco útil, poco práctico, pero fue el inicio de algo fundamental en el negocio de la música que se llama portabilidad. Antes de esto, solamente el radio te ofrecía la portabilidad, pero tú no te podías llevar tus discos en tu auto, por ejemplo. No era fácil. Digo, no faltaba el que sí se llevaba el tocadiscos y se llevaba guacales completos con viniles para escucharlos, pero la portabilidad no existía. Sin embargo, a raíz de la cinta magnética, la portabilidad se vuelve algo fundamental. También se empiezan a hacer tocadiscos portátiles, se empiezan sale posteriormente, después del 8-track, los cassettes, y los cassettes ya es un fenómeno mundial enorme, importantísimo, porque otra vez todos volvemos a comprar un aparato para poder escuchar los cassettes y para poder grabar nuestros cassettes. Así como empieza esta portabilidad, también empieza la piratería, porque mucha gente ya no necesita comprar discos, ya no necesita ir y gastar su dinero en discos, sino necesita tener un amigo que te grabe tus cassettes y que te haga lo que hoy todos nosotros conocemos como las famosas playlists. Pues bueno, en esa época se llamaban cassettes y normalmente hacías tus cassettes para irte en el coche de viaje, o hacías tus cassettes para una fiesta, o hacías el cassette para quedar bien con el amigo, con la novia, con alguien por el estilo, ¿no? Eh, Todo mundo teníamos un reproductor de cassettes, pero a lo mejor no solo uno, comprabas un reproductor para tu casa, otros teníamos un reproductor en el coche, otros tuvieron la opción del famoso Walkman, seguramente lo recordarán. Entonces, simplemente de un formato como es el cassette, hay personas que tenían hasta 3 diferentes equipos para reproducirlos. Obviamente, ahí empieza bueno, ahí no empieza, ahí se empieza a expandir de una manera mucho más notable este negocio que es la producción de equipos de reproducción de música, que obviamente no se va a detener. De repente en los años 80 hay un descubrimiento maravilloso que es la música digital, el disco compacto, que ofrecía muchas ventajas en ese momento. Te ofrecía una nitidez que no se comparaba con la de un disco vinil, una facilidad y una comodidad que tú te podías tirar encima lo que fuera, ibas al lavabo, lo lavabas con jabón y lo volvías a poner y no le pasaba nada. Era práctico, era chiquitín y lo podías traer muchísimos a donde tú quiera que fueras. ¿Y qué sucede? Las compañías disqueras hacen el negocio de su vida porque relanzan obviamente todo el material, todo el archivo que tenían de todos los discos grabados en disco compacto. Los artistas se ven muy beneficiados, por eso les hablaba de que los años 80 y una parte de los 90 son muy buenos económicamente para los artistas, y obviamente los que producen los equipos de sonido, pues ahora te venden un aparato para tocar tus compactos. Obviamente también te venden el aparato para que los toques en el coche, y por si fuera poco te venden el aparato para que te los lleves caminando, ¿no? Y se llamaba el famoso Discman. Con el Walkman y con el Discman también empieza otro negocio que son los audífonos. Todo mundo ya usábamos audífonos, ya lo que hoy es tan cotidiano, los jóvenes con sus smartphones y sus AirPods o cualquier tipo de auricular que prefieran, comienza masivamente con el Walkman y con el Discman. Entonces, nuevamente, de un nuevo formato, los
enfermos, melómanos como su servidor, pues vuelve a comprar los discos, ¿no? Si ya tengo mi disco de Pink Floyd y quiero oírlo sin ningún rayón y sin scratch y de una manera totalmente digital, pues lo voy a comprar ahora en CD. Y para comprarlo, para poder reproducirlo, perdón, necesito un reproductor de CDs en casa. Y si tengo uno en el coche, pues qué mejor. Y si aparte tengo el Discman, pues ya tengo todo, ¿no? Nuevamente, tres equipos de reproducción para un nuevo formato. Pero todo esto, a lo mejor para oír la misma música que ya habíamos oído en cassette o en vinil y por supuesto en la radio. Durante este tiempo los artistas obviamente dedican una buena parte de su tiempo a las giras. Se empiezan a dar cuenta de que la gente le gusta ver el espectáculo en vivo y es un negocio para todos, ¿no? Para ellos obviamente es una ganancia importante, para los promotores, para las disqueras es una forma de promoción impresionante. Ya hablamos de la derrama económica que tienen todo este tipo de eventos en un determinado momento. En fin, viene un momento vital en lo que se refiere al negocio musical cuando, cuando estamos en el apogeo de este momento, de los años 80 y 90. Perdón, ¿eh? Sin embargo, de repente aparece un enemigo que nadie esperaba. Aparece un archivo digital llamado el MP3. Y cuando aparece el MP3 viene un movimiento telúrico dentro de la industria discográfica, obviamente. La gente empieza a darse cuenta de que ellos pueden compartir archivos musicales sin necesidad de comprar el disco. Ellos pueden agarrar y transmitirlo de una computadora a otra de la manera más sencilla. ¿Y qué sucede? Obviamente viene una crisis enorme en el mundo musical y al afectar directamente a las compañías discográficas, los más perjudicados en este momento fueron los músicos, porque una buena parte de sus ingresos eran por las regalías, eran por la venta de discos. Entonces, ¿qué sucede? Pues que los grupos se tienen que dedicar a tocar porque es la única forma en la que ellos pueden recuperar ese nivel, ese ingreso que solían tener. Eh, ¿Tiene ventajas el MP3? Por supuesto que las tiene, ¿no? Para muchos artistas que no tenían la oportunidad de que los firmara una compañía disquera o de dar a conocer su música a través de una compañía discográfica grande que les hiciera todo el marketing y la promoción y la difusión y todo por el estilo y que los metiera a la radio, pues de repente se dan cuenta de que con un archivito MP3 ellos mismos pueden agarrar y difundirlo y ya estamos hablando de que entramos a un mundo totalmente nuevo, que es este paso del siglo XX al siglo XXI. En este momento suceden muchas cosas importantes. Si bien los artistas adquieren un menor ingreso y tienen la necesidad de hacer muchos más shows, las disqueras se tienen que reducir, se tienen que compactar. ¿Y quiénes siguen siendo los grandes ganadores de todo esto? Adivinen ustedes, los productores de los equipos. ¿Por qué? Porque ahora hay que comprar un aparato que es el reproductor de MP3 y ese reproductor de MP3 tú le vas a meter toda la música que quieras. Claro, son una maravilla. Tú en una cajita del tamaño de una caja de cigarros puedes traer 10,000 canciones, ¿no? Ahí aparece San Steve Jobs y nos hace el favor de regalarnos lo que es el iPod y ¿quién no tuvo un iPod? Muchísimas gentes tuvimos un iPod, pero así como ese había muchos otros reproductores de MP3, pero nuevamente es comprar otro equipo para poder escuchar la música. Y no solo eso, también requerías de una computadora, porque a través de la computadora es como tú le ponías esa música al equipo, se lo ponías a tu reproductor de MP3. Entonces, aquí ya los creadores de las computadoras y los creadores de estos aparatos reproductores de MP3 pues obtienen muchísimas ganancias. Ustedes se habrán dado cuenta de que Apple en unos pocos años se volvió de ser una compañía pequeñita a ser uno de los monstruos más grandes económicamente hablando del mundo.
¿Qué pasó con esto? Los artistas se dan cuenta de que hay que salir, y hay que tocar, y hay que hacer shows. Y viene una época, un auge, que podemos decirlo, en México lo vivimos, en México empezamos a tener conciertos por ahí de los años 90, ¿no? Y en los años 90, 91 para ser exacto, fue el primer concierto organizado por Ocesa, ya estamos hablando de una buena cantidad de años, y de ahí en adelante empezamos a tener conciertos frecuente, constante y cotidianamente. ¿Esto qué nos trae como consecuencia? Nos trae como consecuencia de que ya éramos una, ya el show, el concierto, el espectáculo en vivo ya era algo cotidiano. Hasta hace pocos años tenía uno que decidir qué concierto ir a ver, porque había uno, hablando de la Ciudad de México, había uno en el Palacio de los Deportes, uno en el Auditorio Nacional, uno en la Arena Ciudad de México, otro en lugares más pequeños, del Estadio Azteca, no sé, había mucha oferta. Y esto ayudó muchísimo en cuanto al espectáculo y el show se refiere. Y el negocio de la música empieza a cambiar hacia ese lado. Ya el negocio de la música no es hacer discos y grabarlos y venderlos y que la disquera gane tanto dinero y que de repente lo empiece, y que el artista gane sus regalías. Ya el negocio va por otro lado completamente. Em, todos estábamos más o menos ubicándonos en el tema del MP3, pero obviamente mucho del MP3 no era legal, hubo algunas querellas al respecto y de repente aparece una nueva tecnología que es el streaming, y el streaming viene a revivir de alguna manera a las compañías discográficas. ¿Por qué? Porque ellos tenían todo el catálogo y todo el material original que podían proporcionarle a los proveedores, a las plataformas de streaming, para que estos las vendieran al público. Entonces, ¿qué pasa? Ahora el negocio es tener un teléfono, smartphone. Ya no necesitas tocar cintas, ni tocar discos, ni nada de eso. Con que tengas un smartphone y tengas una suscripción a tu plataforma de streaming, tienes acceso a la mayor cantidad de música posible. Ujú. Esto es un fenómeno, obviamente, mundial, enorme, que tiene muchos pros, sí, claro, por supuesto. Imagínate tú, grupo independiente, que no tienes una compañía detrás, que no tienes un apoyo económico detrás, pero tienes el ingenio, la capacidad y a lo mejor uno que otro amigo que sabe manejar las computadoras y los sistemas y te ponen tu canción en una plataforma de streaming y cada escucha de esa canción te va a generar un ingreso, por pequeño que sea. Pero también es tu carta de presentación. Tú puedes agarrar y decirle a la gente, pues escúchame en tal dirección, entra a esta plataforma de streaming y ahí estaré. Y así sucede, ¿no? Hasta nuestros días, hasta el día de hoy, las plataformas de streaming son las que han tenido el mayor ingreso. La suscripción, muchas tienen suscripciones gratuitas, pero muchas son de paga, entonces tienen un gran ingreso. Ellos generan regalías para los artistas, ellos generan una ganancia significativa para las compañías disqueras y todo era maravilloso hasta que de repente aparece un nuevo enemigo que se llamó COVID y que llegó el año pasado, ¿no? Y paró la industria de una manera impresionante. Eh, los mayores beneficiados en esta situación fueron las plataformas de streaming, porque al estar cada uno de nosotros guardados en casa, pues el acceso que tenías pues era las plataformas de streaming. Los que no tenían discos o CDs que escuchar, que ya los hubiera comprado previamente, pues obviamente que vía las plataformas de streaming tenían acceso a todo ello. E incluso los que tenemos discos y cassettes y CDs, también tenemos plataformas de streaming, por supuesto. La oferta que tienen es espectacular. Hay una cantidad de material que es imposible tener. No te alcanza la vida para escuchar todo lo que hay en una plataforma de streaming. Entonces, ellos han sido los mayores beneficiados, pero se paró la industria, se pararon los conciertos, toda esa derrama de la cual hablábamos económica de tanta gente se detuvo durante mucho tiempo. Los artistas dejaron de dar conciertos, entonces dejaron de percibir ingresos por las presentaciones. Sin embargo, los más inteligentes aprovecharon este tiempo para crear y para componer y para hacer cosas nuevas, ¿no? ¿Qué sigue? Bueno, definitivamente sería muy aventurado de mi parte ponerme a hablar del futuro del negocio de la música. Lo que sí les puedo decir es que
Obviamente la música digital, el streaming, y esto es una realidad y que va a crecer y que va a seguir y durante muchos años vamos a estar involucrados en ello, definitivamente, no me queda la menor duda. Eh, Creo que volverán los conciertos con ciertas restricciones parecidas a las que se están estableciendo, por ejemplo, en lugares con asientos. Tal vez suceda algo parecido al cine, que dejen un lugar, dos no, otro lugar, otros dos no, algo por el estilo. Dudo mucho que vuelva a haber festivales multitudinarios, esos festivales que veíamos de 80,000, 100,000 personas, y ya no digamos los más grandes de 200,000, 250,000, tendrán que ser con unas restricciones enormes. Supongo que eso no, todo este 2021 se va a empezar a trabajar para que en 2022 funcione como debe de ser. Creo que debe de venir una innovación importantísima, drástica en el espectáculo. Nos hemos dado cuenta de que los shows por streaming virtuales no son lo mismo, no a toda la gente les gusta. Hay algunos artistas que han logrado extraordinarias presentaciones y mucho éxito, pero la gran mayoría no lo es así. Los autoconciertos tampoco han sido del todo del agrado de la gente. Obviamente hay gente que va y que los ve y venden algunas entradas pues por la necesidad que tenemos de salir y de ver un show en vivo, pero no es algo que disfrutes o que goces estar sentado viendo un show dentro de tu auto. Entonces, ¿qué sigue? Seguramente el streaming tendrá que dar un brinco. Yo creo que es una gran oportunidad la que se presenta en este momento para mm, temas como la realidad virtual. Creo que es una gran oportunidad para nuevas tecnologías de presentar cosas totalmente innovadoras y propositivas. Y creo que, por ejemplo, las plataformas de streaming ya lo estamos viendo, ya comenzaron, están empezando a interesarse mucho más en un tema de calidad. Por ejemplo, hay dos de ellas que son Tidal y Deezer, que ya están presentando el material en high definition o de alta calidad, ¿no? HD, porque también eso se perdió, ¿no? Se perdió mucho el gusto y el interés por la buena calidad de la música. Em, el negocio de la música, como se podrán dar cuenta, es enorme. Solamente hablé de una parte. Es imposible abarcar todo el negocio de la música. También es parte del negocio de la música el cine, la industria editorial, la industria de la moda, la industria de la televisión. Muchos otros elementos están involucrados en el negocio musical, pero bueno, no da tiempo en una presentación solamente de hablar de todos ellos. Me quise enfocar principalmente en estos, que son los que tenemos más a la mano, los que dependen más de nosotros, pero obviamente si a ti te interesa dedicarte a la música, al negocio de la música, no necesitas únicamente tocar la guitarra y cantar bien, ¿no? Puedes hacerlo desde muchísimas trincheras y no hablamos, por ejemplo, del periodismo de espectáculos, de las revistas musicales, de las plataformas, de los blogs, de muchos de estos lugares en los cuales la música tiene cabida y se ha vuelto una parte esencial. Obviamente, Rolling Stone, que es una de las revistas más, perdón, es la revista más importante de música del mundo desde los últimos 52 años que apareció. Ha tenido cambios y obviamente hoy en día es una plataforma digital, multidisciplinaria, con muchas otras cosas más allá de un producto únicamente en papel. Es una cosa muchísimo más cercana, más interactiva, totalmente digital. Y como eso le está pasando a todo el mundo, ¿no? Este tipo de conferencias, ustedes ya no tienen que irse a sentar a un salón y esperar a que salga yo a platicarles de lo que estoy hablando, sino simple y sencillamente se conectan a una red, se conectan a una plataforma y aquí me tienen platicando sobre lo que es el negocio de la música. Voy a concluir diciéndoles que la música y el negocio de la música no va a terminar pronto. Para nada, todavía le falta mucho, le queda mucho tiempo al negocio de la música y muchas cosas que ofrecer. Y sobre todo, cada vez hay más diversidad, más exponentes, más tipos nuevos de música y muchísimas posibilidades para disfrutar de ellas. Muchas gracias.
Ya estamos acá otra vez, ahí nos ves. Ahí te veo, ahí te veo. Buenísimo. Todo perfecto. Justo te iba a preguntar, Ajá, digo, hay algunos comentarios aquí que qué gran experto y maestro en la industria, ¿no? Andrea Soto nos pone por acá, digo, ahorita muchas a ver gracias. si nos ponen algo por acá abajo, pero lo que te iba a preguntar es, ahorita Claro. que estabas comentando esto Ujú, sobre los negocios de la industria de la música, que aparte hiciste un match perfecto en algún comentario con José Luis Cornejo, ajá, porque él decía que no todo es cantar en la industria de la música, ¿no? Y claro, sí, tú lo claro. acabas de decir, no Ujú. necesitas tocar la guitarra o ser cantante o escribir para que te dediques a este negocio. Y hay una pregunta que a mí me saltó acá que es, ¿qué tan complicado es vivir de la música en cualquiera de las vertientes, Benjamín? Fíjate que no es tan complicado vivir de la música si eres lo suficientemente capaz y si te mueves, ¿no? Te puedo decir que hay periodistas que viven solamente de escribir de música, te puedo decir que los promotores, obviamente, sobra decirlos, pueden ser un gran negocio la música. Yo creo que se puede vivir de la música. De hecho, perdonen que me ponga yo de ejemplo, pero yo cuando salí de la universidad, yo estudié una carrera, la carrera de Derecho, yo soy abogado de profesión, pero nunca la ejercí. Al año de haber salido de la escuela, de la facultad de Derecho, de tener mi título de abogado, me empecé a dedicar a la música y empecé escribiendo en revistas, produciendo programas de radio, moviéndome en diferentes ámbitos en los que podía en ese momento. Ahora hay muchísimos más de los que había en los años 80, por supuesto, y siempre hay una posibilidad. Yo creo que quien quiera dedicarse a la música solamente es cuestión de que experimente, busque, empiece a hacer algunos pininos en diferentes puntos y se dé cuenta cuál es el que más le gusta. Pero hay muchísimas oportunidades. Otra pregunta es, y esta va directo para la revista Rolling Stone, Ujú, ¿va a regresar en formato físico? Porque después de pandemia, y justo lo platicábamos tú y yo en alguna ujú. reunión, ¿qué va a pasar, ¿no? Con las nuevas líneas de negocio, porque es lo que todos estamos viendo, ¿no? Se están convirtiendo en nuevas líneas de negocio para diferentes plataformas, ¿no? Ujú. Ahora, con Rolling Stone, ¿qué va a pasar con una revista física que hemos pues digo, tú las producías aquí en México. Ujú. Ahora, ¿regresaremos a ese formato o ya te irás a un tema totalmente digital? Mira, llevamos casi 15 meses siendo digitales, ¿no? Obviamente por necesidad en un principio. Actualmente tal vez pudiera existir la posibilidad de volver a imprimir la revista, pero hay que tomar algo en cuenta, no es lo que yo quiera, es lo que la gente quiera. Y los jóvenes están mucho más abocados a leer digitalmente. Em, esta pandemia nos vino a traer muchos cambios en nuestras costumbres, en nuestra forma de ser. Antes tú llegabas a algún lugar y veías una revista y la agarrabas y la hojeabas y la leías. Ahorita, después de la pandemia, te aseguro que no agarra la revista que esté encima de un mostrador o encima de ningún lado, porque quién sabe quién la agarró, quién sabe, la gente tiene la mala costumbre de chuparse el dedo para pasar la página, ¿no? Yo no lo agarraría, ¿no? Ni loco, si no agarro algunas que estoy más seguro que están limpias, mucho menos una revista de esos. Y uno de los mayores valores de la revista impresa era lo que llamamos el pass along, que es tú compras una revista y cuántas personas leen esa revista que tú compraste. Y normalmente el pass along era de 4 o 5 personas mínimo, ¿no? En el caso de Rolling Stone eso pasaba, o sea, tú tenías una Rolling Stone y llegaba la gente y la agarraba y la leía y se ponía a ojearla. Mi respuesta es muy sencilla. Yo creo que en este momento no estamos pensando en volver a un formato que está, digamos, sabíamos de tiempo atrás que iba en decadencia porque la tecnología nos estaba llevando hacia otros nuevos terrenos. Además, la parte digital de Rolling Stone te ofrece cosas que no te ofrece la parte print. Tú puedes ahora escuchar de lo que estás hablando. Tú puedes leer una nota y darle clic y irte al video y ver el video o escuchar la canción o ver fotografías. O sea,
es mucho más interactivo, ¿no? Antes la gente te escribía cartas para hacer sugerencias de Rolling Stone, ahora te escriben un comentario en la misma nota y inmediatamente tienes el acceso directo al lugar. Entonces, creo que los tiempos han cambiado, creo que no sé si sea necesario volver a algo que tal vez haya pasado de moda. Hay otra pregunta por acá que dicen Ujú, que como periodista musical, ¿qué ujú. tan complicado hoy en día es hacer contenido para la industria, ya que los mismos artistas ya generan contenido? Oye, Benjamín, lo vemos con Elton John, hace lives en Instagram, Ujú. entrevistando gente. O sea, ahora, ¿qué tan complicado es sobrevivir como periodismo musical? Pues es obviamente la digitalización y los medios electrónicos nos han llevado a una proliferación de oferta, ¿no? Y entre la oferta hay mucha basura también, porque cualquier persona puede agarrar y sentirse que sabe mucho de algún tema y hablar sin ningún recato y sin ningún problema de las cosas, ¿no? Creo que aquí el principal tema es saber definir y seleccionar tus fuentes, ¿no? O los medios o los lugares que vas a consultar. Los artistas sí, les da por hacerlo de todo. Los artistas tienen un gran problema. Se sienten extraordinarios músicos y cantantes, pero aparte creen que son directores de video, aparte se creen gerentes de marketing, porque ellos te dicen cómo debes de promocionar y vender su disco, ¿no? Cuando te entrevistan casi te dicen de qué quieren hablar. Entonces, yo creo que también hay que ponerles un alto. Creo que los artistas nos interesa su arte, no nos interesa de todos que se salgan de ese nicho en el que los tenemos. Sir Elton John, con todo respeto, lo respeto mucho, lo quiero mucho, lo admiro mucho. Gusté mucho de su música mucho tiempo, pero ya ahorita ya está totalmente desbocado y está haciendo cosas que de verdad hasta un poco de pena ajena dan, ¿no? Creo que cada quien debe de tener su especialidad. Y en el caso de los artistas, su especialidad es hacer su arte, no comunicarlo, ni transmitirlo. No digo con esto que no es interesante, ¿eh? Por ahí hay un programa en la tele de Ron Wood que se llama Sesiones con Ron Wood, donde entrevista Claro, artistas sí. y los mete a su estudio y se ponen a tocar y hablar de música a otro nivel. Eso está increíble, está sensacional, ¿sí? Pero tú piensa algo, y cuando te digo tú, perdón, Arturo, me refiero a toda la gente que nos está viendo, ¿no? ¿Qué quiere un artista que le preguntes? Pues de lo que se siente cómodo, que le preguntes, de lo que está interesado en promoverte y en difundir. Pero a lo mejor a mí me interesa que hable de algo que no está dentro de su plan. Y creo que ahí es donde entra la labor del periodista de espectáculos, ¿no? No hablo de chismes, no hablo de banalidades de vida privada, eso se lo dejo a otros programas y otras revistas que se dedican y viven de chuparle la sangre a otras personas. Nosotros no, a nosotros nos interesa el arte, nos interesa la creatividad, nos interesa la música, nos interesa eh, esa conexión, esas ramificaciones que tiene la obra del artista y que creemos que a la gente también les puede interesar. Mi querido Benjamín, para concluir, me gustaría saber si nos puedes dar, por ahí hay otras, espérenme, es que ya nos están Ujú. mandando acá, porque me las Ok. estaban mandando por acá, pero acá están ya. ¿Consideras importante que los productores comiencen a formarse de manera complementaria en estas cuestiones técnicas como streaming y eso? No sé, yo creo que un promotor tiene otra función. Un promotor es un inversionista, es una persona que va a apostar su dinero por un evento y necesita contratar gente que lo haga, ¿no? Yo creo que es mejor que contraten a alguien muy capaz en cuestiones técnicas y cuestiones de streaming y que ellos se dediquen al negocio. Creo que hay para todos. Ujú. Ok, buenísimo. Ahí está mi querida Saraí Esparza que preguntó eso. Pero bueno, a mí, Ajá, para concluir, queremos concluir con qué claro. hay que fijarnos ahora, mi querido Benjamín, que estamos Ujú, viendo, y lo comentabas ahorita en la conferencia, todas estas nuevas líneas de negocio que va a haber en la industria, que ya está viendo y que ya las estamos viendo. ujú. ¿Qué hay en qué tenemos que fijarnos al momento de ahora producir un nuevo negocio en la música para que esto sea rentable y salgamos de la nube de contenido que hay y de todo lo que está saliendo? ¿Qué crees tú que tengamos que ver al momento de producir algo así? Fíjate que dices algo bien interesante. Ahorita hay tanta oferta
y tantos creadores y tan pocos espacios, ¿no? Porque de repente Sí. pensamos únicamente en los espacios más comunes y más populares. Y cuando pensamos en streaming, pensamos inmediatamente en Spotify, y a lo mejor pensamos en Apple Music, y a lo mejor pensamos en dos o tres más, y pensamos que solo hay tres o cuatro plataformas de streaming. Y no, hay una gran cantidad de plataformas de streaming independientes que le dan oportunidad a grupos que no tienen la suerte de estar firmados por disqueras o especializados en ciertos géneros. Yo creo que hay que investigar. Hay muchísimas BandLab, por ejemplo. Creo que pueden meterse y descubrir muchas cosas. De repente, algunas plataformas, como decía, tienen ciertos defectos, ¿no? Haciendo unos números, estábamos hablando el otro día de que el 10% de los artistas tienen el 90% de los ingresos de una plataforma. Obviamente, el 90% de los artistas tienen solamente el 10%, ¿no? Entonces, es una cosa muy injusta la repartición en ese tipo de plataformas. Hay otras propuestas, hay otras opciones. Lo que pasa es que la gente a veces se va por la parte más cómoda. Creo que es muy importante que averigüen. Hay muchísimos lugares, muchísimas plataformas, hay nuevos creativos, hay nuevos lugares, hay nuevas disqueras independientes, hay estaciones de radio en línea, hay programas en video, en YouTube, en diferentes lugares que valen la pena, diversifiquen, no todo es lo mismo. Creo que con toda esta oferta que tenemos ahora, lo difícil es escoger qué es lo que vale la pena, pero hay muchas cosas que valen la pena, que están ahí y que solamente están esperando a que la gente las descubra y las empiece a consumir. Perfecto, buenísimo, mi querido Benjamín, se ha acabado el tiempo, tenemos Como que pasar a siempre, los famosos, como si como siempre se siempre acaba. nos falta, ya deberíamos de hacer un general ahí, ¿cómo se llaman? Uno de 24 horas, preguntas y respuestas, o gran experto y maestro de la industria. Bueno, ya hay comentarios, está poniendo Saludos, la muchas gente gracias. sobre tu conferencia, mi querido Benjamín. Pero bueno, un Muchas gusto, gracias. como siempre, tenerte y por que hayas aceptado venir a Vid y que te hayas dado la oportunidad de compartirnos un poco de los negocios, del negocio de la música. Así que de verdad, muchas gracias. No, hombre, gracias a ti, mi estimado Arturo. Espero que se realice esos planes que tenemos de hacer más proyectos, más conferencias. Yo encantado. Te agradezco la oportunidad, el espacio y a toda la gente que está conectada y que está viéndonos, pues también obviamente les agradezco mucho su atención. Sabes que Experience Makers y en especial ahorita que estamos en Vid es tu casa y Gracias. seguimos en contacto, mi querido Benjamín. Muchas gracias por haber participado. Nos estamos viendo próximamente. Claro que sí. Muchas gracias a ti, Arturo. Hasta pronto. Un abrazo. Bye, bye. Pues bueno, seguimos en Vid. Señores, estamos a punto de terminar Vid. Nos faltan 2 conferencias, pero vean qué conferencias, con qué vamos a cerrar. Viene Bárbara Ruiz, la productora general de MUTEC México, uno de los festivales más importantes a nivel mundial de electrónica, y vamos a hablar de la generación de experiencias inmersivas en festivales. Y va a cerrar nuestro querido Gerardo Díez Barroso, el director de nuevos negocios de Sony Music. Así que yo les recomiendo que ni se vayan, se queden un buen rato, porque vienen 2 muy buenas conferencias. Yo estaré llevando el panel ahorita con mi querida Bárbara Ruiz. Regresamos, vamos a ver a nuestros patrocinadores que nos han hecho el favor de sumarse a Vid y que esta transmisión llegue totalmente gratis hasta donde estén. Ahorita nos vemos y pues bueno, vámonos con los comerciales.
Seguro tú, al igual que yo, eres un gran apasionado del teatro musical. ¿Pero sabes cuál fue la primera gran obra de este género en la historia? Conocer la historia de tus grandes pasiones te ayudará a comprender y, sobre todo, a disfrutar mejor de los musicales, tanto de los nuevos como de los clásicos o las grandes reposiciones. Hola, soy Oscar Carapia y me considero un apasionado del teatro musical y un ser muy afortunado, ya que he tenido la oportunidad de participar en obras de teatro musical de gran formato en la Ciudad de México, como cuáles, como Sugar, Billy Elliot, Spamalot, Mi Bella Dama, El Joven Frankenstein, entre muchas otras. En este curso hablaremos del inicio del teatro, pero no solo del teatro musical, porque hay que remontarnos hasta el teatro griego, a la ópera, el vodevil y muchos géneros que antecedieron la historia del teatro musical y, por supuesto, las nuevas propuestas como Wicked o The Book of Mormon, pasando por la historia de grandes productores como David Merrick y Harold Prince, grandes coreógrafos como Jerome Robbins y Bob Fosse, o los grandes compositores y letristas de la historia de este género, Andrew Lloyd Webber, Stephen Sondheim o Stephen Schwartz, por mencionar solo algunos, de los muchos personajes más que contribuyeron con su talento y visión a hacer del teatro musical la industria que tan solo durante el 2019 generara más de 1.43 billones de dólares en los Estados Unidos. Inscríbete hoy y aprende junto conmigo de una manera divertida y dinámica de esta historia, la historia del teatro musical. La industria del entretenimiento genera billones de dólares a nivel mundial anualmente. Y con tantos contenidos en series y en películas, ¿cómo creamos una imagen atractiva para convencerlos de ver nuestra serie o película? Soy Oliver Meneses, experto en mercadotecnia y entretenimiento. Trabajé durante 20 años en agencias de publicidad de nivel mundial. Ahora soy fundador y director en Showbiz, donde he diseñado campañas para clientes en México y todo el mundo. He ganado concursos de cartel, he sido jurado internacional y he creado campañas o adaptado carteles para más de 500 películas, series, obras de teatro, shows en streaming y televisión. Te suenan pelis como Juegos del Hambre, Cásese quien pueda, Güeros, Caballeros del Zodiaco, Treintona Soltera Fantástica, u obras como Billy Elliot, Joven Frankenstein, Jesucristo Superestrella, Vaselina o Señora Presidenta. En este curso aprenderás a crear una campaña gráfica para una película. Desde las bases en conocer la historia del cartel hasta las técnicas más avanzadas de Photoshop para lograr que tus imágenes destaquen entre miles otras. Nos sentaremos en la máquina y haremos un par de pósters con todos los trucos necesarios. Y al final, platicaremos un poco de tu proyección como diseñador. Cómo crecer, cómo cobrar, cómo hacerte un artista legendario. No esperes más y entra a este curso de diseño de pósteres para cine y empieza a profesionalizarte para generar tu propio estilo y crecer tu trabajo a nivel de una marca profesional. Yo soy Oliver Meneses y este es mi curso en Experience Maker. La industria del entretenimiento y los medios tienen un valor de 2 trillones de dólares a nivel mundial según Statista. Tan solo entre el 2019 y 2020, el cine generó 42 billones de dólares a nivel mundial. La música grabada, 21 billones de dólares. Se vendieron más de 57 millones de boletos para conciertos en vivo y Netflix logró 195 millones de suscriptores. Pero, ¿bajo qué estrategias mercadológicas se deben de comercializar los productos de entretenimiento? Soy Omar Carrasco, experto en mercadotecnia y negocios del entretenimiento. Estudié comunicación mercadológica y he sido
sido docente y conferencista en algunas universidades y eventos. Tengo más de 15 años de experiencia en la industria ocupando puestos de dirección y comunicación de mercadotecnia para empresas nacionales e internacionales. He generado alianzas promocionales con parques temáticos y exposiciones, hasta deportes, conciertos, obras de teatro, festivales de cine y música. En este curso aprenderás la mercadotecnia integral enfocada 100% al entretenimiento, para que logres entender de raíz los términos mercadológicos que usan los expertos para hacer un plan de medios, una estrategia de distribución y fijar correctamente sus precios. En pocas palabras, para que tú mismo crees y comercialices un producto de entretenimiento que pueda ser exitoso. El objetivo es que comprendas el idioma para poder supervisar un proyecto como inversionista, director, productor o creativo. Así que no lo pienses más y comienza a profesionalizar tu proyecto hoy mismo. Yo soy Omar Carrasco y este es mi curso en Experience Makers.